Bueno, buenas noches a todos. Un placer. Estoy viendo en las imágenes a muchos amigos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Ahí veo a mi amigo Sebastián levantando los brazos. Y bueno, voy a tener que hacer buena letra porque entre los oyentes está mi hija Manuela, con Marcela, que bueno, vamos a tener que dejar en alto la familia, esperemos, si se puede. Bueno, un gustazo. Y bueno, vamos a tratar de hacer algo entretenido. Y bueno, cualquier duda o consulta que tengan o sugerencia de cómo vamos haciendo la presentación, simplemente me lo dicen. Bueno, vamos a compartir una presentación y vamos a ir hablando un poco sobre eso porque con imágenes se torna bastante más ameno todo esto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a compartir. Ahora. Presentación. Ahí va. Bueno, ¿salió bien la movida? ¿Está todo ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les comentó la directora del Museo Karina, es un ciclo que se llama La ciencia, la innovación y la investigación nos unen, donde el museo participa. La presentación de hoy se denomina Descubrimientos arqueológicos durante las obras de ampliación de la Reserva Técnica del Museo Nacional de Antropología. ¿Quién les habla? Alejandro Ferrari. Soy funcionario técnico del museo, trabajo en el área de lo que es el Departamento de Arqueología, y trabajo también en áreas que tienen que ver con la documentación y registro de las colecciones, y en todo el tema que tiene que ver con museografía, ¿no? El tema, tanto exposiciones de larga duración, temporales, itinerantes, que lleva adelante la institución. Bueno, primero que nada, quizá tengamos dentro de quienes están compartiendo esta tarde con nosotros personas que no sean de nuestro país. Vamos a ubicarnos donde queda el Museo de Antropología y justamente donde se desarrollaron estas obras de las cuales vamos a estar compartiendo. Departamento de Montevideo. Dentro de Montevideo, ¿allí ven la flechita cuando la muevo? ¿Marcela? ¿Sí? Bien. Sí, se ve bien. Bien. Se ve bien. En el departamento de Montevideo estamos en lo que es el barrio de Las Duranas. Y en esa zona, cerca de dos arterias principales, o sobre dos arterias principales, que es importante, que son la avenida Millán y la avenida de las Instrucciones, que antiguamente se denominaba Camino Artigas. Y vemos que estamos muy cerquita del arroyo Miguelete, que es uno de los principales cursos de agua que atraviesan Montevideo, tiene una extensión de unos 22 kilómetros más o menos. Y este curso de agua es algo muy importante, porque bueno, todos los grupos humanos, de alguna manera, se organizaron, y todo lo que tiene que ver con la proyección de lo que sería la ciudad y el abastecimiento de lo que era la antigua ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo, el arroyo Miguelete jugó un rol importante y eran nodos alrededor de los cuales se iban asentando las poblaciones y los colonos, ¿no? El Museo de Antropología forma parte del Ministerio de Educación y Cultura, y dentro del Ministerio de Educación y Cultura de la Dirección Nacional de Cultura. Allí una imagen satelital de Google Earth, donde vemos la casona, donde vemos el parque que rodea la casona, y esta zona también corresponde al museo, digamos, a lo que es el parque del museo, con tres avenidas botánicas importantes, ¿no? El ingreso actual de la casa, sobre la avenida de las Instrucciones, que hay una avenida de Araucarias. A su costado tenemos la avenida de las Magnolias, y aquí la avenida de los Plátanos,
3 importantes avenidas que formaban parte de lo que era la antigua Casa Quinta. Hoy en día bastante modificado todo su entorno, ¿no? Gradualmente se ha ido urbanizando fuertemente toda esta zona, y hace poquito, por ejemplo, se construyeron estas torres, acá enfrente al museo, a pocos metros, y bueno, las cooperativas que se han ido creando a lo largo de los últimos años han reducido bastante el predio que correspondía a la antigua Casa Quinta. Allí tenemos un plano del museo, en lo que es su subsuelo en este caso, y para que vean un poco la orientación, los puntos cardinales, y bueno, cómo está corrido en relación a lo que es el norte-sur, ¿no? Esto un poco por la orientación que vamos a tener después cuando estemos describiendo los trabajos arqueológicos. Para quienes no lo conocen, aquí tenemos lo que es el frente del museo. El museo se desarrolla en 4 niveles, un subsuelo y 3 niveles superiores. Aquí donde se desarrolla buena parte de la actividad diaria del museo, y aquí tenemos actualmente la biblioteca, que era la biblioteca de la Casa Quinta en determinado momento de su existencia, y el archivo documental del museo y un mirador. Las obras se van a desarrollar justamente en el subsuelo. Esta es una de las salas, que era oficiaba de sala de música antiguamente, donde vemos los entelados, bueno, las molduras, algunas existencias de la casa como la araña, el tapiz, el piso de tablazón. Y después el patio interno, esto es muy importante. La casa tiene una forma de O que se desarrolla en torno a este patio interno y a esta fuente de metal. Y después, bueno, parte del ingreso a lo que es hoy el museo con la avenida de las Araucarias que lo comentaba. Para ir viendo más o menos en qué parte del museo es que vamos a trabajar, yo les comentaba que este plano mostraba lo que es el subsuelo de la institución, y vamos a estar trabajando en esta zona de aquí, que tiene 23,50 por 5,65 de ancho, son unos 133 metros cuadrados, y esto, digamos, cuando uno ingresa al museo, esto es el hall principal de la institución, estamos hablando del subsuelo del hall principal. Y ya para que tengan una idea de qué estamos hablando también, una imagen de los últimos momentos, o ya ha avanzado bastante la obra, como para que tengan una idea del espacio en el que vamos a estar trabajando hoy. Bueno, el porqué de la obra, ¿por qué surge el interés en realizar esta obra? Bueno, el museo es un museo de vieja planta, esto es, se desarrolla en una antigua casa, no es un edificio creado especialmente para museo, y bueno, y ese edificio tiene una serie de limitaciones, o limitantes, para lo que es un museo en la actualidad. Entonces digo, todos sus materiales constructivos y lo que tiene que ver con su división interna no fueron creadas con esta finalidad, e incluso su sistema eléctrico, que hoy en día tenemos un montón de empalmes o un montón de cableado que son de diferentes momentos de la institución, y ese fue, digamos, el porqué principal de la obra, ¿no? Que fue la actualización de la red eléctrica del museo. Es un largo anhelo, ya lleva muchos años la solicitud de esta mejora, pero bueno, hace poquito tiempo, ya en el 2018, se logra un acuerdo, ahora voy a nombrar las instituciones que participan, en donde, bueno, se efectiviza, digamos, comenzar a hacer los trabajos para la mejora del tendido de la red eléctrica. Se discute por dónde sería mejor atravesar el cableado y las bandejas, y se llega a la conclusión de que esa zona que les mostré hace un ratito sería la mejor para realizar esas bandejas y hacer el tendido eléctrico principal por esa zona. Durante esas discusiones surge una propuesta de la directora del museo, de Karina, de poder aprovechar ese trabajo para poder ampliar en ese espacio y aumentar el tamaño de la reserva técnica del museo. Es decir, gracias a ese espacio estaríamos casi que duplicando al doble la capacidad de la reserva técnica del museo. El museo ha sido un museo de una política de colecciones abierta, esto es que nunca se le ha dicho que no a alguien que ha venido y ha golpeado la puerta
o a una institución que ha venido a traer o a donar materiales. A lo sumo se le ha sugerido otros destinos cuando estamos hablando de materiales que provienen de otros departamentos o cuando hay posibilidades en otros lugares, pero siempre se han recibido las colecciones hasta el día de hoy, y eso ha llevado a que tengamos una importante colección que calculamos en unas 600.000 piezas, y que bueno, que día a día sigue aumentando. Y bueno, entonces, esa necesidad de mayor espacio también, más la actualización de la red eléctrica, llevó a que llevara esto a buen puerto, ¿no? A que se pudiera efectivizar el tema de esta obra. Bueno, las instituciones y reparticiones que están involucradas en estos trabajos son el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Departamento de Documentación y Conservación Edilicia de la Dirección Nacional de Cultura, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y el Museo Nacional de Antropología. ¿Cuáles son los pilares del Museo Nacional de Antropología? Bueno, digamos, nos basamos, desde su origen, el museo ha tenido estos tres pilares, que son ni más ni menos lo que propone también el Consejo Internacional de Museos, ¿no? Que tienen que ver con la conservación, la investigación y la comunicación. De esto ha hablado bastante Karina el otro día. Y bueno, esos tres pilares interrelacionados, ¿no? Para nosotros en el museo la investigación es muy importante. Todos quienes hemos trabajado aquí hemos desarrollado actividades relativas a la investigación. Y hemos tenido siempre una preocupación por los aspectos que hacen a la institución. Nosotros consideramos a la institución como algo muy integral, donde el edificio es indisociable justamente de todo el resto del accionar de la institución. El Museo de Antropología se funda justamente en este edificio, o sea que toda su historia tiene que ver con este edificio. Entonces, justamente en esa integralidad, todo lo que sucede con el edificio para nosotros es muy importante, y documentamos permanentemente cualquier cosa que sucede en la institución y que puede afectar a parte de su estructura, como puede ser la caída de una moldura o la rotura de un vitró o cualquier otra cosa que suceda o intervención. Eso está continuamente documentado y por tanto es parte de nuestro accionar, de lo que hacemos cotidianamente. Por tanto, no es ajeno cuando surge el tema de la obra. Por supuesto que el equipo del Departamento de Arqueología del museo ya está dispuesto, digamos, para poder hacer el seguimiento de un trabajo de esas características. Pero a eso se le suma de que el museo, desde el año 1975, es un monumento histórico nacional, que es el grado máximo de protección patrimonial que tiene la figura máxima que hay en el Uruguay de protección. Y la legislación uruguaya prevé que toda intervención en edificios con esta valoración patrimonial debe contar con un plan de actuación arqueológica. Esto es, que permita evitar, mitigar o compensar los potenciales efectos negativos de emprendimientos en el edificio. Y así, en diciembre del año 2018, bueno, nuestra directora presenta ante la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación el plan de actuación arqueológica, ¿no? Muy completo, con muchos aspectos, entre ellos el tema de los objetivos, que fueran objetivos científicos y objetivos patrimoniales del trabajo, ¿no? Los objetivos científicos buscaron avanzar en el conocimiento de las etapas constructivas del edificio y generar nuevos aportes sobre el desarrollo de la ciudad de Montevideo, particularmente, entre comillas, a lo que refiere a una zona periférica de la ciudad, ¿no? Lo que antes era rural y hoy es urbana. Y los objetivos patrimoniales buscaron identificar, recuperar y documentar posibles estructuras, rasgos y artefactos arqueológicos en el sector a intervenir y determinar el grado de impacto sobre todo el registro arqueológico, proponiendo medidas correctoras para evitarlo, mitigarlo y compensarlo. Disculpen que lo lea, pero no me quería olvidar de nada. Bueno, cuando se hace ese plan de actuación, ya se realiza un análisis de antecedentes que se presentan en él, que tiene que ver con la cartografía, la iconografía, la documentación dominial, esto es los diferentes propietarios que ha tenido los predios en esta zona,
y los antecedentes arqueológicos. Y se propone en ese plan de actuación un trabajo de campo, que es el seguimiento y control de obra, sondeos, análisis de estratigrafía, una caracterización de la tipología muraria, ¿no? Y el trabajo de laboratorio de análisis tipológico de todos aquellos hallazgos que se pudieran dar en esa intervención. Ahora vamos a una breve reseña histórica, porque si no sería difícil entender el devenir de las distintas etapas constructivas de la casa y qué fue lo que hemos encontrado, ¿no? Este plano posterior se coló, pero tenemos referencias de materiales prehistóricos hallados en la zona, en diferentes colecciones. Ya Figueiras, en 1892, hablaba del hallazgo de materiales arqueológicos en piedra y cerámica en estas zonas, de los indígenas y ocupaciones prehistóricas. También Maeso, Carlos Maeso, posteriormente Francisco Oliveras, que con la colección de Francisco Oliveras es la colección fundacional del Museo de Antropología. Hay materiales colectados en la zona, si bien por la modalidad de colecta de la época no se describe exactamente los lugares, sabemos que es de la zona de la cuenca del arroyo Miguelito. Hacia 1727, recordamos que estamos en el proceso fundacional de Montevideo, que inicia ahí por 1724, Millán otorga suertes de chacras a las primeras familias colonas, y es ahí que justamente aparece, bueno, este mapa de época, y de acuerdo a un estudio que ha hecho Garina en relación al meandro del arroyo Miguelete, y bueno, las curvas y sinuosidades, el museo o la Casa Quinta estaría quedando en esta zona de aquí, que allí vemos el apellido Pérez, que sería el propietario de esta zona. En ese momento se habla de 55 chacras, pero a lo largo del siglo XVIII se va a hablar entre 55 y 101 chacras. O sea, va a ir cambiando permanentemente y va a ir aumentando o disminuyendo la cantidad de divisiones. Este plano es del año 1813. En 1875 figura como propietario Pedro Varela, quien vende a Lino Erosa los terrenos con una casa en construcción, y esto sería entre los años 1850 y 1868. Hay otra versión que dice que la propietaria sería la familia Juanicó y que le vende a Lino Erosa también. Por tanto, las dos versiones, si bien se duda de dónde provienen los antiguos propietarios, sabemos que todas coinciden en que Lino Erosa compra los terrenos en 1875. Y esta sería un poco, aquí tenemos la planta del museo de lo que es la Casa Quinta, y acá les adelanto que no estaba todo construido, y por tanto acá en color estamos marcando cuál sería esa antigua casa en construcción y cuáles serían las existencias en ese momento, ¿no? Y ahí hay dos versiones. Una que nos habla de un cuadrado central con dos salas de habitaciones que están enfrentadas, que serían estas y esta, ¿no? Y hay otra versión que nos habla de una forma de U, que ahí sí completaría la figura que tenemos acá en verde, con los tres brazos rodeando el patio central. Antiguamente, esta sería la parte que da hacia el arroyo Miguelete y sería la antigua entrada de la casa. Pero de acuerdo a notarios de la época, en 1868 fue Pedro Varela quien inicia las obras, por lo cual debió comenzar a construirse en 1868, que era la otra variante que yo les comentaba. Podía ser 1850 o 1868. En 1887 Lino Erosa le vende una parte de los terrenos al matrimonio Menilar Suneto, que son quienes le dan el nombre a la Casa Quinta se conoce como la Casa Quinta de Mendilar. Y por un plano del año 1925, que no lo veo allí, que está en el libro del centenario, el terreno que abarcaría es modificado, obviamente, lo marcamos nosotros, de acuerdo a la investigación,
esto sería el área que ocuparía todos los terrenos de Mendilar-Suneto, que llegaban desde la Avenida Las Instrucciones justamente hasta el arroyo Miguelete, mucho más largo de lo que es hoy en día, con lo que era la antigua casa y la zona de quintas, y se piensa que acá también había un pequeño muelle sobre el arroyo. En 1890, la familia Mendilar-Suneto construye lo que es el actual frente de la casona, inspirados en el eclecticismo de fines del siglo. Esa es la obra como más grande y más importante que se desarrolla a lo largo de la historia después del núcleo central de la casona, ¿no? En 1925 se dan algunas reformas estructurales y ahí se produce, ya muerto Domingo Mendilar, a cargo de María Antonia Neto, una gran propuesta de decoración de la casa, con los vitrales, pisos, molduras, entelados, empapelados. Es una reforma bastante importante. Para 1973, la familia, María Antonia muere en 1949, para que tengan una referencia, pero queda la familia, y en 1973 da paso a la Asociación Nacional del Proniño con Retardo Mental. En el año 78 es adquirida por el Estado, y en el año 81 se destina al Museo Nacional de Antropología, realizándose varias obras hacia 1985. Y esto quiere decir que, bueno, que estamos justamente en el año que el museo estaría cumpliendo 40 años de vida, que ya festejaremos en breve. Bueno, y de acuerdo a todo ese estudio, tendríamos aquí las diferentes etapas constructivas de la casona. Esta sería la parte inicial, la construcción inicial, que podría llegar a incluir esta parte de aquí. Esto sería la construcción del año 1890. Particularmente esta nos interesa porque es en esta zona donde vamos a describir ahora los hallazgos, los descubrimientos en los trabajos del sótano. Y también tenemos algunas afectaciones posteriores, como este ingreso posterior del año 1925, al que se ingresaba desde el Camino de los Plátanos de la avenida Millán. En la otra vista, de la vista suroeste, tenemos también en esta zona de aquí, lo que es un segundo piso, digamos, que tiene que ver con toda una reforma que se hace para los cuartos del personal de servicio. Que eso afecta de alguna manera el desarrollo de toda esta parte inferior, que ya cambia en relación a la otra fachada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Bien? Bárbaro, gracias. Bueno, las obras y el seguimiento arqueológico, vamos a lo nuestro. Como les comentaba, esta es el área de intervención y se propuso, luego de varios cateos que se hicieron en distintos tramos de los muros, iniciar la obra desde este lugar, que es esta parte que estamos viendo aquí, con este sector a eliminar, porque ¿qué pasaba? Todo esto que vemos aquí estaba absolutamente cerrado, salvo dos pequeñas ventanitas que tenemos de este lado que daban al patio interno, y que a veces cuando había que entrar reptando porque era un espacio mínimo de 40 centímetros, nomás que quedaba, y ahora vamos a ver por qué. Entonces se decide abrir esta parte de aquí, y en tal sentido hay que quitar, desmontar, digamos, esta parte del muro que dio bastante trabajo, ¿no? Cuando abrimos, haremos, digo, un mosquito ahí, porque en realidad fue los obreros de obras públicas, cuando se abre ese espacio en la mampostería, nos encontramos con esto, ¿no? Es decir, todo un perímetro de muros de piedra y una serie de depósitos y rellenos, que en un primer momento era bastante enigmático para nosotros sus características, una serie de pilastras que estaban soportando la tirantería de madera o del piso, que intuimos que es un piso colocado hacia el año 1925 posiblemente, cuando se hacen las reformas de esa época, y después metales, los perfiles metálicos, que fueron colocados en la década de 1980 cuando se prepara el edificio para albergar el museo.
El perímetro de los muros de mampostería está hecho en rocas mayormente locales, semicanteadas, que son esquistos, granitos y anfibolitas, ahogadas en cal, y bueno, y después, como les comentaba, la tirantería de madera y los perfiles metálicos. Para los trabajos arqueológicos, tomamos el piso de tablazón superior como nuestro cero altimétrico. Nosotros tratamos de tener siempre una referencia para hacer los trabajos arqueológicos, y bueno, lo que era el piso, lo que era el pavimento por donde íbamos a circular, iba a ser constantemente llevado a diferentes niveles. Entonces, bueno, decidimos tener el piso de tablazón como referencia, y a partir de este tomamos todas las medidas en lo que tiene que ver en la altura y ubicación de los hallazgos. Y después nomenclamos todos los muros en función de los puntos cardinales, y las medidas a nivel de plano las tomamos desde el noreste y desde el noroeste. Por tanto, todos los hallazgos de estructuras y de objetos las tomamos en referencia a esos puntos. Avanzado un poco la obra, empezamos a ver una serie de recurrencias y de regularidades, digamos, en ese avance de frente de obra, porque se iba avanzando gradualmente de forma bastante ordenada hacia el fondo de lo que era ese recinto, y ahí pudimos ver una serie de rellenos y depósitos, como les comentaba hoy. Y bueno, y después de algunas observaciones y limpiezas, pudimos empezar a entender un poco la estratigrafía del lugar, y tenemos debajo del todo un depósito natural que corresponde a la formación Libertad, que se desarrolla en una buena parte de lo que es la cuenca del arroyo Miguelete. Después teníamos un depósito natural, que es un sustrato muy oscuro, negro. Ahí quedó un poquito más claro porque en la medida que veníamos trabajando también saltaba un poco de la cal de arriba y nos iba manchando un poco el trabajo, y era difícil después que se ponían los poros sacarlo, pero esto bastante negro y arcilloso, correspondería a un suelo natural, quizá una parte de un horizonte B que se le llama. Después tendríamos un pavimento de unos 10 centímetros, que es una roca descompuesta, son esquistos, que en algunos tramos estaba muy meteorizado y era como polvo, y en otros tramos eran piedras que alcanzaron hasta unos 15 centímetros en su eje mayor, pero bueno, dependía del lugar donde lo íbamos encontrando, qué tan bien o mal estaba ese sustrato, que podía depender, al haberlo determinado que era un pavimento, muy pisado, o quizás estaba en la intemperie, muy erosionado. Bueno, lo interesante de este pavimento es que selló los depósitos naturales, y a su vez, a partir de esto se desarrollan rellenos, es decir, se vuelcan sedimentos de manera artificial a través de diferentes eventos, hasta, bueno, arriba. Y después los últimos centímetros, unos 40 centímetros, era la cámara de aire que yo les comentaba, y acá viene el piso de tablazón, que era por donde había que entrar reptando cuando había que hacer alguna cosa relacionada con el hall principal, poner algún cableado para alguna exposición en el pasado, ¿no? Un relleno de un color castaño con ladrillo molido, que ahí lo que encontramos fueron muchos objetos del siglo XIX, y otro relleno más moderno de todo el siglo XX, y arriba del todo fundamentalmente de las obras de la década de 80, donde apoyaban las pilastras estas de ladrillo, con objetos de la época hasta que les estoy describiendo. A medida que avanzamos en la obra, vimos una recurrencia de estos depósitos bastante horizontales. Ahí ya está bastante avanzada la obra, y volvemos a ver los 5 niveles que les acabo de mencionar, por lo que yo les diría que a nivel de arqueología es casi que de libro. Es decir, tener unos depósitos de esta característica, una estratigrafía tan clara, no es sencillo en todos los lugares, ¿no? Entonces, bueno, eso nos facilitó bastante las cosas. Pero también podíamos tener situaciones como esta. Aquí tenemos los 5 niveles que les estaba comentando hace un ratito, con el piso verdoso, y aquí tenemos una fosa con un fragmento de un caño de grés. Y bueno, ¿esto qué significa? Que bueno, aquí en algún momento se excavó,
se colocó el caño y se volvió a tapar con los sedimentos que estaban en la parte superior y otros sedimentos nuevos con fragmentos de ladrillo, y esto alteró la estratigrafía normal, digamos, que veníamos viendo en toda la planta. Esto sucedió más de una vez. Pero bueno, lo interesante del trabajo arqueológico y la toma de fotografías permanentes facilitan el trabajo de lectura, porque esto ya no está, todo este sedimento se quitó. Bueno, nos quedó todo el registro fotográfico para nuestros estudios y estudios de cualquiera de los otros investigadores que quieran ver este material. Bueno, en estos trabajos, que no les comenté, fueron realizados, bueno, por los obreros del MTOP, que fluctuaron, eran varios, a veces eran 4, a veces eran 6, se trabajó durante varios meses, y bueno, se trabajaba con herramientas como palas, picos, por ahí algún taladro, y nosotros, bueno, hacíamos ese seguimiento de obra, hablábamos permanentemente con los obreros, le explicábamos la forma de recuperación de los materiales, y bueno, tratábamos de estar lo más posible, a veces no era posible, pero quedaban con ciertas indicaciones y nos avisaban permanentemente cuando en algún momento no pudimos estar, nos avisaban de los hallazgos y el lugar de recolección de esos hallazgos. Bueno, esto es lo que denominamos estructura 1. Acá vemos uno de los muros perimetrales. Y acá vemos los rellenos y depósitos naturales que se les había comentado. Y bueno, esta estructura que tiene, si la vemos de arriba, lo que sería una forma circular, si hubiera estado completa, tenía en derredor el piso o el pavimento verdoso de roca descompuesta que les comentaba, que se extendió en toda la superficie de obra, y en su interior tenía ceniza y motas de carbón y algún hueso. Por su forma y por los elementos que tenía en su interior, nos hizo pensar y que, bueno, que sería consistente con una estructura de fogón que muy parecido a fogones que vemos hoy en nuestra área rural de Montevideo y de todo el interior. Esta es una fotografía de la casa de la familia Montañés en el departamento de Río Negro, próximo a los esteros de Farrapos. Y bueno, acá vemos una estructura muy parecida. Y bueno, nos pareció una cosa muy linda, ¿no? Porque cuando uno ha estado alrededor de un fogón y ha participado y ha compartido, sabe lo que significa el fogón, ¿no? Ese espacio comunitario donde la gente se congrega en diferentes horas, bueno, en el campo pone sus calderas, los perros duermen alrededor, es decir, uno se imagina y le empieza a dar un poco el sentido a lo que pudo haber significado esta estructura, ¿no? Le empieza a dar vida, que en definitiva es lo importante, es intentar que los objetos y las estructuras que hallamos empiecen a tener, bueno, un sentido y un sentido social, ¿no? Es decir, de sus constructores y de quienes los aprovecharon. Después, aquí vemos, bueno, cómo continúa ese pavimento que les comentaba, y acá ya damos lugar a lo que es la estructura 2, muy próxima al fogón, cuya parte superior coincidía en altura con ese piso. Y bueno, es una roca canteada y semicanteada, tiene algunas cuñas, y tiene están agarradas fuertemente con argamasa, es decir, consolidadas, adheridas con argamasa, pero bueno, no tenía un desarrollo mayor ni en la vertical ni en la horizontal, o sea, era una estructura que era muy concreta en ese lugar, nos llamó mucho la atención, y nos llamó mucho la atención, disculpen que, bueno, acá no les conté de que acá estamos ubicando todas las estructuras donde las hemos hallado, y en su parte cenital, en la parte de arriba, había un círculo. A veces estos círculos se dan de forma natural, por un goteo permanente, por una erosión, una meteorización, pero era como muy perfectito y nos hizo pensar de que quizá ahí pudo haber estado apoyado algo. Podía haber sido una madera, podía haber sido un metal de sección redonda, tipo columna. Y bueno, queda abierta la interpretación de lo que pudo haber significado esta estructura. Por el avance de la excavación, algunas estructuras tuvimos que desmontarlas, porque si no era imposible
la circulación o ocupaban muchísimo lugar para lo que sería después posteriormente la reserva técnica. La mayoría han quedado. Esta en particular hubo que desmontarla, se sacó piedra por piedra, se documentó ese desmonte y bueno, se pudo seguir adelante previa evaluación de los técnicos de la Comisión del Patrimonio de la Nación, que son los que nos dan la autorización o no para ese tipo de desmonte. La estructura 3, que allí vemos, da sobre lo que es el patio de la actual casa, eran ladrillos colocados de canto, es decir, de costado. Su parte superior estaba relacionada con el piso, con el pavimento verde, y bueno, tenía una forma media parabólica que coincidía y aparentemente tenía una continuidad con lo que llamamos estructura 4, si bien acá había un espacio donde no habían ladrillos, pensamos por su orientación que tendría que ver también con esta estructura. Es el mismo tipo de ladrillo, tiene 36 centímetros de largo, 15 centímetros, 16 y medio de ancho y 5 centímetros de espesor, unidos con argamasa. Y bueno, por su ubicación y por coincidir su tope, digamos, con ese piso y meterse un poquito en lo que es el sustrato negro oscuro, pensamos que podía ser como un límite de una caminería o un cantero, que bueno, que se encontraba a nivel de superficie, ¿no? Es decir, por acá transitaba la gente y esto sería como un límite de algo que desconocemos, por lo menos por ahora. Esto es muy dinámico, es decir, la información que tenemos hasta el momento, documental, de fotografías, planos de época o descripciones, permanentemente siguen apareciendo cosas nuevas y bueno, quizá en algún momento tengamos alguna referencia de qué pudo haber sido esto. Avanzando en la obra, casi en lo que sería la mitad de la obra, acá quiero agregar algo que no se los comenté. En la figura superior a la derecha tenemos acá un pequeño recinto. Antiguamente la casa quinta tenía como este sótano y este sótano estaban separados y esto era todo un perímetro cerrado, o sea, acá no se ingresaba. Y en la década del 80 se decide unir todo esto con este recinto, o sea, se rompe acá esta parte del muro, se hace este nuevo recinto y se unifica todo el sótano para hacer la reserva técnica del museo. Quiere decir que esta intervención del 80 modificó esa estratigrafía que les estaba contando y modificó esta estructura que ahora vamos a ver por qué. Esta estructura, que la pudimos, se venía trabajando fuertemente en esta zona y bueno, hasta que vimos aparecer unos ladrillos, bueno, pedimos que pararan y que siguieran en otra área, pudimos trabajarla lentamente y bueno, como se debe para poder salvar la mayor cantidad de información y la estructura. Vimos que se trataba de un ducto de agua elaborado en ladrillo, que en la parte superior tiene unas losetas de esquisto, y a su interior, acá vemos el ducto de sección rectangular, y que tiene una base de ladrillo, y el piso de esas losetas de esquisto que les comentaba. Y bueno, pensamos que era un antiguo ducto de agua, consideramos que puede ser un albañal. El término albañal en algunos países refiere a aguas impuras, llamémosle, de saneamiento, y en otros países se habla de aguas fluviales. Nosotros pensamos que era posiblemente de aguas fluviales en este caso. Ahora, esta estructura, que ahora van a ver otra foto que está más avanzado el trabajo, fue cortada con este muro, porque nosotros vimos esta estructura trunca y la volvimos a encontrar del lado del patio del museo, y por tanto, este muro, que habría sido realizado en las obras de 1890, cortó ese albañal, y eso nos da esa cronología relativa. Esto es, todo lo que estamos viendo y ese piso verdoso es anterior a las obras de 1890, que después alteran toda esta zona con esos rellenos superiores, ¿no? Por tanto, todo esto podría ser o estar relacionado justamente a esas construcciones de 1850 o de 1868. Este es el albañal. Ahí tengo alguna rayita que no sé qué está pasando.
De este otro lado del muro estaría el patio de la institución. Bueno, y en esta parte estaba trunco por ese recinto que yo les comenté de la década del 80, y que acá fue tapiado, fue cegado con unos ladrillos sueltos. Estos son ladrillos ya de prensa, ya ladrillos modernos, que son los mismos que se usaron en las pilastras superiores en la década del 80. Y bueno, cuando hicieron ese recinto nuevo, rompieron el albañal y lo cegaron acá. Pero bueno, esta estructura la salvamos, fue excavada lo mejor posible, se salvó la mayor cantidad de información de la misma, y hoy existe, digamos, está en el sótano del museo, y va a formar parte, digamos, de los elementos que vamos a conservar. Y después observamos distintos pisos también a lo largo de la obra. Estos pisos estaban muy cerquita del fogón que les mostraba y del murete de piedra, que acá lo empezamos a ver. Y bueno, acá tenemos unas baldosas cerámicas anaranjadas, Sacomán. Estas son lisas, tienen 22 ranuras del lado de atrás. Y bueno, y están asentadas en un contrapiso de argamasa, que tienen unos 3 centímetros, si mal no recuerdo. Pero bueno, se encontró estos dos tramos y no se encontró más nada. Es decir, en algún momento esto justamente se destruyó, o se reutilizaron los materiales para otra parte de la construcción, o se llevó para otro lado. Ahí tenemos una vista de otro tramo de los pisos. En este caso es en el extremo opuesto, es al finalizar la obra. Estas baldosas son distintas a las anteriores que les mostré, no tienen ranuras ni tienen la marca, sí son de cerámica también de pasta anaranjada, y acá lo que vemos es como una rebarbita de argamasa que estaría indicando como su finalización. Ahí, o sea que ahí estaría como delimitando o llegando al límite de algo. Y bueno, todo esto habrá que cotejarlo con información nueva que pueda ir surgiendo. Esto es lo que hace a las estructuras, es decir, aquellos elementos que aparecen articulados, ¿no? Y que no son móviles, digamos, ¿no? En relación a la comunicación, uno de los pilares del museo, durante la excavación, avanzados ya los trabajos, durante el Día del Patrimonio del 5 y 6 de octubre del año 2019, montamos, o sea, una muestra in situ, mostrando los hallazgos hasta el momento, y diseñamos una serie de cartelería que ahora se las voy a mostrar, donde, bueno, tuvimos el placer de que mucha gente pudiera ingresar, bajar con sus respectivos cascos y recorrer justamente lo que era el espacio de los hallazgos, ¿no? Y eso le dio, aparte con la música, le dio como un toque, y fue una actividad muy linda. La gente estaba muy agradecida de poder entrar. Y bueno, está bueno cuando uno desarrolla este tipo de actividades, durante las actividades, si las condiciones de seguridad lo permiten, poder ir mostrando los avances de un trabajo y estos hallazgos. Bueno, y acá parte de la cartelería que utilizamos durante esa exposición, y que después formó parte de una exposición que montamos, digamos, en una de las salas del museo, porque hubo que seguir con la obra, y bueno, se subieron esos objetos y esa cartelería, y se hizo la exposición, y llamó también debajo del parquet, justamente porque las obras se desarrollaban debajo de ese piso del hall principal de tablazón de madera, ¿no? Y bueno, ahí aparecieron baldositas de Paz de Calais, que son muy utilizadas en nuestra arquitectura. Aparecen a mediados del siglo XIX, llegan hasta principios del siglo XX, cuando el Art Nouveau de alguna forma eclipsa el uso de ese tipo de materiales, pero las vemos en muchísimas casas antiguas, en cúpulas de construcciones importantes. Y bueno, encontramos varios fragmentos de diferentes motivos. Acá simplemente algunos ejemplos para contar un poco cómo podían haber sido, ¿no? Tejas Sacomán, muy usadas, popularizadas hacia 1870, que se hacían en Francia. Después hubo una fábrica también en San Pablo, en Brasil, y bueno, se inundó un montón de construcciones, sobre todo las rurales
muchas construcciones de Montevideo con este tipo de tejas. Y bueno, tienen varias inscripciones, algunas son de Pierre Sacomán propiamente, esas se hallaron varias, muchas fragmentadas. Esta cerámica que nos llamó mucho la atención, que es la mitad de una cabeza de un perro, bueno, está fracturada, que pensamos que es un bulldog francés, un poco por comparación. Este tipo de cerámica que se le llama cerámica signia es de origen francés o italiano. Se usaba mucho en los parques. En este caso, las consultas que hicimos sería una pieza en cuerpo completo, posiblemente fuera un perro que estuviera sedente, estuviera sentado. Tenía color, porque tiene algunas marcas de color azul, y tendría unos ojos, que en este caso ya no los tiene, de porcelana, posiblemente eran de distintos colores, a veces eran azules, pero podían ser de otros colores. Restos constructivos, nosotros durante las tareas hemos juntado la mayor cantidad, recolectado sedimentos, hemos recolectado fragmentos constructivos, piedras para identificarlas, hemos ido a investigar o a averiguar en Facultad de Ciencias, el área de Geología, bueno, un poco tratando de determinar específicamente de qué tipo de minerales estamos hablando. Fragmento de botellas y frascos de vidrio, en este caso de botellas, son botellas verde oliva, son botellas que tienen marcas espigas helicoidales, que se le llaman, son marcas de fabricación, tienen un gollete, acá un listón que es adherido, digamos, recortado. Este color es el color natural del vidrio, ¿no? Después se hace un proceso para que quede transparente en las botellas más modernas. En este caso no tiene ninguna marca de fabricación industrial, entonces son todas botellas de corte de tipo artesanal. Recipientes de tinteros, ¿no? Para embeber las plumas. Restos óseos muchísimos, hay restos de vacunos, de equinos, ¿no? De caballos, de chanchos, de aves, hay pavos, hay gallinas, bueno, pollos, intuyo que también. Y bueno, lo interesante es que tienen distintos cortes, a veces son fracturas, a veces aparentan ser golpes con elementos contundentes como si fuera un hacha. Hay algún corte de sierra manual, pero lo interesante es que son cortes distintos a los que usamos hoy en día, ¿no? Por ahí aparece alguna costilla bastante entera, algún hueso largo con un corte diferente al actual. Bueno, entonces eso también nos va dando como una cronología relativa de todo este conjunto. Después otra cosa que nos llamó la atención, particularmente yo no la conocía, que eran una cosa muy linda de investigar, que fue un fragmento de una tapa de una pasta de dientes. Esta variedad es una variedad que, si mal no recuerdo, a casi 1890 a 1914, es una variedad verde-bronce, es un recipiente de loza, y bueno, que fue muy común a principios del siglo XX. Muchas veces pasa en arqueología que obviamente nosotros tenemos el periodo de fabricación y estos materiales pudieran haber sido utilizados muy posteriormente, más si es un recipiente de loza, ¿no? Pero bueno, en el conjunto la cantidad de elementos nos están hablando de principios del siglo XX hasta la década de 1930 más o menos. Fragmentos de diarios. Tenemos fragmentos de diario de plata, del Imparcial, otros que no pudimos ver, lamentablemente, a qué correspondía, pero por el tipo de letra, en algún momento eso se va a poder saber. También son diarios que coinciden con esa época de la que estamos hablando. Y lo interesante es que fragmentos del Imparcial y del Plata también los estamos viendo, algunos empapelados de la casa. Entonces, esos empapelados que fueron colocados en la década de 1920 coincide justamente con varios de los fragmentos de los diarios. No digo que sean estos fragmentos, sino que ese tipo de periódicos y de esa época coincide justamente con la utilización en los empapelados. También tenemos metales, hay alguna herradura, hay fragmentos de clavo, hay clavos de sección cuadrada,
de sección redonda, algún fleje por allí. Por ahí algo también que es interesantísimo, porque fíjense que esto está sellado totalmente, es decir, acá no entra el agua, acá no hay una afectación como puede suceder en un lugar que está a la intemperie, entonces ha habido una muy buena conservación de fragmentos de diarios y esta cajilla de fósforo. Por ahí está Andrés Aspiros, que va a saber más que yo del tema, pero por lo que estuvimos viendo, este tipo de marca y esta empresa, que se funda en Argentina alrededor de 1890, tiene su sucursal en Uruguay a partir de 1893, y bueno, hasta 1930 por lo menos va a producir este tipo de cajillas. Fíjense la imagen, que bien como de esa época. Y bueno, esto es una de las cosas que va a haber que seguir trabajando, investigando, y seguro que va a surgir bastante más información. Y otras cosas que aparecieron en la parte superior, ¿tá? Esto ya estamos hablando de la cámara de aire, casi, y estamos hablando en este caso una bolsa de leche de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, de Conaprole. Esta se empezó a realizarse alrededor de 1979 hasta 1980 y poco, 1990 por allí, y coincide justamente con las obras del año 1985. Entonces, bueno, estaba dentro de ese sedimento oscuro superior, que nos indica un poco también esa cronología relativa. Y como este recinto tenía dos ventanitas, como les comentaba, que estaban hacia el patio de lo que es hoy el museo, cuando vienen los escolares, muchas veces por esa ventanita, al no tirar la basura a los lugares donde corresponde, encuentran la ventanita, la tiran para adentro. Entonces, bueno, pudimos recuperar alfajores u otro tipo de envases, de caramelos, de otro tipo de alfajores, correspondiente a los últimos 20, 30 años. Y bueno, por ahí quedamos, y quedó mi presentación. Abierto a cualquier consulta. Bien, yo tenía dos cositas para decir antes que me olvide también, que nosotros, tanto el plan de actuación como los informes de avance de trabajo, que fueron 3, ahí está condensada toda esta información que les he compartido, y a su vez estamos justamente en preparación, porque tenemos que terminar de analizar los materiales que encontramos, que son bastantes. Estamos preparando lo que sería una publicación de todo este trabajo, porque en definitiva no deja de ser una investigación, un aporte novedoso, bueno, que el museo y su equipo va a realizar, donde vamos de alguna manera a compartir toda esta información, que eventualmente a futuro también va a ser colgada en la página del museo. Cualquier otra duda o cosa, no hay ningún problema. Algún dato concreto, yo no he querido entrar mucho en nombres a lo largo de la historia, de arquitectos o de decoradores, porque eran muchas personas y sí va a ser muy extensa la exposición, pero tenemos justamente en todas esas etapas constructivas los nombres de muchas de las personas y técnicos involucrados, ¿no? Profesionales involucrados. La pregunta apuntaba más bien, o sea, a si queda todavía más por seguir excavando, ¿no? Y eso está en función del avance de las obras, digamos, y después cómo se instalan allí los nuevos depósitos. Bueno, eso. Karina, ¿preferís responder tú? ¿Respondo yo? No. Es bastante sencillo. En realidad, excavar en sí, no, ya está, la excavación está realizada. Lo que sí, como toda investigación, queda todavía muchísimo por investigar desde, como hoy decía Alejandro, ¿no? Si bien nosotros tenemos mucha información, hemos hecho todavía una información, no hemos hecho una investigación de fondo, por ejemplo, de todo lo que es dominial. Hemos hecho sí investigación histórica, pero no de fuentes primarias específicamente. Algunas sí, otras no. Hay que ir a todas las primarias. Y bueno, y todo lo que es el material que se recuperó, hoy Alejandro también lo decía, ¿no? Que todavía falta mucho trabajo de laboratorio, ¿no? Pero, digamos, específicamente, la excavación estaría terminada. Lo que sí falta es justamente, y que, bueno, a todos aquellos que son investigadores, las investigaciones generalmente nunca acaban, ¿no? Porque siempre vas descubriendo nuevas cosas. No sé si quieres decir algo más, Alejandro, en sí. Sí, de las estructuras que yo les mostraba,
particularmente hemos conservado el fogón y el albañal, ¿sabes? El ducto de agua. Lo que son los pisos de baldosa se relevaron, se fotografiaron, se midieron, sabemos dónde estaban, se guardaron los materiales, lo que es el murete de piedra también. Entonces, sí, por un tema de circulación y de metros cuadrados y metros cúbicos que íbamos a tener en el recinto, tuvimos que sacrificar algunos elementos, pero de alguna manera dejamos los testimonios de los que nos parecieron más importantes o que estaban en mejor estado de conservación o más fácil de conservar o desde el punto de vista museológico le pudiéramos de alguna manera sacar como más información o que pudiera ser disfrutado de otra manera, porque ¿qué pasaba? Con estos ladrillos articulados que para nosotros podía ser el límite de una caminería, ya de por sí, desde el punto de vista estructural, era muy difícil conservarlo. Ya avanzada la obra, esos sedimentos que originalmente estaban cerrados, sellados, algunos de los cuales tenían mucha arcilla, empezaron a resquebrajarse. Entonces, algunas estructuras ya empezaron a dañarse y a resquebrajarse, y realmente era muy difícil poder conservarlas, salvo con un apuntalamiento muy importante. Y desde el punto de vista informativo tampoco iban a aportar tanto, es decir, ya creemos que algunas cosas con una muy buena fotografía, una buena descripción, ya estarían de alguna manera evidenciando que había ahí. No así era el bañal, que era algo contundente, o el fogón. Y bueno, eso ocupa una parte de la reserva, eso tenemos claro de que nos va a quitar una parte de la reserva técnica, pero para nosotros era vital que eso quedara como testimonio de la evolución constructiva de lo que fue el lugar. Y bueno, nosotros que trabajamos en el museo, de que ese tipo de cosas las valoramos, tenemos esa sensibilidad sobre esas cosas, nos parecía muy importante que todo eso quedara y, bueno, como tú decías, dialogara con el tema de la reserva. Hay que hacer una rampa que no estaría afectando ninguno de los dos, ni los ingresos, ni la circulación eventualmente, posiblemente de los carros, o la circulación a pie que tengamos que hacer con los materiales de la reserva para las distintas consultas. Entonces, bueno, se va a incorporar. Todo eso, esos hallazgos se van a incorporar, se van a apuntalar, a consolidar, y van a quedar para poder ser disfrutados. Alejandro, llegaron muchos mensajes de agradecimiento por parte de los participantes. Bueno, en el chat hablan que fue muy interesante la charla. Había una pregunta, pero creo que de Mariluz y Sebastián, creo que ya se respondió. Mariluz y Sebastián. Sí, quedaron conformes. Ahí está, quedó respondida ya. Y si hay alguien más, ¿queda alguna otra pregunta? Ahí está. Cualquier cosa también, estamos acá. Mientras nos portemos bien, seguiremos trabajando acá. Así que cuando quieran visitarnos, venir, especialmente quien haya visto la charla, nosotros, el personal técnico del museo, siempre estamos muy a fin de mostrarles el museo. Quienes hayan participado de la charla y quieran conocer el lugar donde estuvimos trabajando, no hay ningún problema. Ver los materiales que se han recuperado, eso estamos abiertos a cuando ustedes quieran venir o consultar para atenderlos de la mejor forma que nos sea posible.